El cociente de matrices no existe, pero nos preguntamos, ¿habrá alguna otra función o alguna otra operación que pueda ocupar ese lugar? Hola, en este capítulo 3 que estamos comenzando, responderemos a esta interrogante. No existe la matriz cociente, pero sí, para ciertas matrices lo que existe es la matriz inversa, que trabaja de alguna forma como un cociente. Pero antes necesitamos conocer algunos conceptos previos, como son el concepto de función determinante y el cálculo del determinante de una matriz cuadrada. Asociado al término determinante vamos a tener dos cosas que son distintas. Por un lado vamos a tener una función, ¿sí?, que se va a llamar así, det, cuyo dominio son las matrices de orden n por n y cuyo codominio es el conjunto de los reales. Esta función det a cada matriz cuadrada le asigna un número real. En este curso vamos a ver solo casos de que este número es un número real que se lo simboliza así, det a. Entonces, esa función que a cada matriz le asigna el determinante de a, se la llama función determinante. Ahora, para cada matriz A, este número, ¿sí?, se llama el determinante de A y se lo puede simbolizar de esta forma que está acá subrayada o si no, así entre barras. Entonces, esta función, que la función se llama determinante y el número que se asigna se llama determinante, por ahí suele confundirnos. Pero es como cuando uno habla de la función cuadrática, que consiste en una función que a cada número real le asigna su cuadrado, ¿sí? Entonces es algo así parecido, que se relaciona el nombre con lo que la función hace. Entonces, en este caso, nosotros tenemos esta función que va a tomar una matriz cuadrada de acá y la va a asignar o la va a relacionar con un número real. Ese número es lo que se llama el determinante de A. ¿Sí? Bien. Con respecto a este símbolo es el que mayormente se usa a efectos prácticos. Cuando uno ya está trabajando, generalmente se suele usar este símbolo y muchas veces este símbolo se suele dejar para cuestiones teóricas. Nosotros los vamos a usar indistintamente. Por otro lado, esto, cada vez que yo vea estas barras y que entre esas barras lo que hay es una matriz, yo tengo que entender que eso es el determinante de la matriz y no tengo que confundirlo con ninguna otra cosa matemática que también se simbolice entre barras, como por ejemplo el valor absoluto. El valor absoluto también se simboliza entre barras, pero es algo que está solamente circunscripto a números. O sea, el valor absoluto yo se lo calculo a números. Es una función que se calcula a números reales, no a matrices. Bien, ahora vamos a hablar del cálculo de este número, ¿sí? El cálculo de este número depende de quién, del orden de esa matriz. El orden,
sabemos que la matriz es cuadrada, es de orden n, pero depende el valor que tome ese n, va a ser la forma en que nosotros vamos a calcular este numerito que se llama determinante. Entonces, vamos a ir viendo. Si el n es igual a 1, quiere decir que la matriz A es de orden 1 por 1 y va a tener un solo elemento. Y entonces el determinante de A es el elementito que tiene la matriz. Y fíjense que como es el número, un número, uno le dice el determinante. Mientras que acá, cuando yo hago referencia a la función, es la función determinante. Entonces, a no confundir eso de el género, digamos. Uno es la función determinante y cuando yo estoy hablando ya del número, es el determinante. Entonces, ejemplos, por ejemplo, si yo tengo la matriz A que solo tiene el elemento 3, el determinante de A es 3. Si tengo la matriz B que tiene el elemento menos 5, el determinante de B es menos 5. Si tengo la matriz nula, 1 por 1, el determinante es 0. Ahora, ¿qué pasa si la matriz es de orden 2? Es decir, si el n es igual a 2. Entonces, nuestra matriz 2 por 2 va a tener esta forma. A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. ¿Y cómo vamos a calcular el determinante? Vamos a distinguir y vamos a recordar lo que se vio en el capítulo 1, que cuando teníamos una matriz cuadrada, teníamos diagonal principal, ¿sí? Esto, y diagonal secundaria, esto otro que estaba por acá. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar los elementos de la diagonal principal y restarle a ese producto el producto de los elementos de la otra diagonal, de la diagonal secundaria. Entonces, cuando el n es 2, yo tengo una matriz de orden 2 por 2 y vamos a encontrar el determinante así, haciendo los productos de los elementos de una diagonal, de la diagonal principal, y restándole el producto de los elementos de la otra diagonal. Entonces, vamos a ver ejemplos. Supongamos que tenemos esta matriz A, 3, 2, 5, menos 4. Entonces, vamos a multiplicar estos dos, 3 por menos 4, menos, recuerden este menos, así que no hay que perder el menos, menos esto por esto, o sea que es 2 por 5. Entonces me queda menos 12, menos 10. Entonces eso me queda menos 22. Supongamos que tengamos ahora esta matriz. 4 menos 2, 3, 2. Entonces, este producto, 4 por 2, menos 2 por 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto que yo tengo acá me da menos 6. Y con este menos 6 se convierte en más 6. Entonces me queda 14. ¿Qué pasa con esta matriz? Esta matriz, cuando yo haga el producto este por este, me va a quedar 3 por 15, menos 2 por 0, así que me va a quedar directamente, esto es 0, así que me queda 3 por 15, que es 45. ¿Y qué pasa con esta matriz? Si yo tengo la nula, 0 por 0 me da 0, menos 0 por 0 que me da 0, directamente es 0. Entonces ya hemos visto que la nula de 1 por 1 tiene determinante 0 y la nula de 2 por 2 tiene determinante 0. Eso se va a generalizar a las nulas de cualquier orden. Entonces, recordemos, estamos trabajando con matrices cuadradas. Hemos visto el orden 1 y el orden 2. ¿Qué pasa con órdenes mayores que 2?
Entonces, cuando el n es 3 o mayor que 3, también se va a poder calcular el determinante, pero lo vamos a calcular ya de otra forma. Y para eso vamos a necesitar dos conceptos nuevos anterior al determinante. Entonces, un concepto va a ser este que está acá, que es el que se llama menor del elemento A y J. Entonces, dada una matriz, todos los elementos de esa matriz van a tener asociado un nuevo concepto, que es lo que se llama menor del elemento. Si es el elemento A sub ij o A y J, se va a simbolizar M sub ij, ¿sí? Y este número es un determinante, pero fíjense, es un determinante de una submatriz de A, o sea que es una matriz que está en el interior de A, que se obtiene al eliminar la fila I, la misma del símbolo, y la columna J en A. ¿Sí? Ya eso lo vamos a ver con un ejemplo. Además del concepto de del menor del elemento I, J, vamos a tener otro concepto, que es el del cofactor. ¿Sí? Cofactor del elemento I, J. Antes este era con M de menor y ahora este es con C de cofactor. Y también es un número, o sea, tanto el menor como el cofactor son números. Ahora, ¿este número cómo se obtiene? Fíjense, el cofactor del elemento IJ, que se simboliza así, se va a encontrar como menos 1 a la I más J. ¿Sí? Ojo, esto es un exponente, por el menor que le corresponde a cada elemento. Entonces, vamos a tener que aplicar estos dos conceptos nuevos. Ahora, algo muy importante es esto que está acá, que para el cálculo del determinante vamos a elegir una fila o una columna de la A y se va a aplicar lo que se llama regla de Laplace o desarrollo por cofactores, ¿sí? Esta regla de Laplace está en un teorema que está demostrado, que nosotros no lo vamos a ver, pero que es el teorema que enuncia cómo se calcula el determinante de una matriz. Entonces vamos a ir a ver de qué se trata esto. Si yo tengo esa matriz, ¿sí? Una matriz de orden 3×3, y supongamos que elegimos una fila, como hemos dicho que el determinante se calcula a través de una fila o a través de una columna, nosotros vamos a elegir, por ejemplo, la fila 1. ¿Sí? ¿Cómo se calcula ahora el determinante de la matriz? El determinante de la matriz responde a esa fórmula, para este caso, para orden 3. Si yo elijo la fila 1, el determinante de A va a ser el elemento A11 por su cofactor, más el elemento 12 por su cofactor, más el elemento 13 por su cofactor. Entonces, por eso dicen que se elige una fila, porque cada elemento de la fila se multiplica por su cofactor y se suman, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, como hemos elegido la fila 1, los coeficientes que corresponden, o los subíndices, perdón, los subíndices que corresponden a la fila, ¿sí? Se mantienen estables.
¿Y quiénes son los que varían? Los de las columnas, porque va moviéndose, digamos, el elemento a lo largo de la fila. Quiere decir que van variando las columnas. Pero ¿qué pasa si yo en lugar de una fila elijo una columna? Por ejemplo, supongamos que elegimos la columna 2. La lógica va a ser la misma. Elijo la columna y ahora el determinante va a ser este elemento por su cofactor más este elemento por su cofactor más este elemento por su cofactor. Entonces ahora, ¿quién queda fija? El subíndice de la columna. ¿Y quiénes son los que varían? Los subíndices de las filas, porque yo me estoy moviendo por una columna, fila 1, fila 2, fila 3. Entonces, se puede elegir una fila o una columna. Lo que sí tenemos que tener claro es que el valor del determinante es único, sin importar qué fila o qué columna sea elegida para el cálculo. Esto se debe a que el determinante, no tenemos que olvidarnos que el determinante viene de la función determinante, que es una función, y como es una función, para cada elemento del dominio hay un único elemento del codominio, ¿sí? Entonces yo no puedo tener una matriz que tenga dos valores de determinante. Por el modo, por el camino que uno elija, el valor es el mismo. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular el determinante de una matriz A empleando la segunda fila. Entonces esa es nuestra matriz A, una matriz cuadrada. Elegimos la segunda fila, o sea que yo la marco para identificar qué elementos voy a considerar. Siempre lo que conviene es poner la fórmula general. Entonces, voy a poner la formulita en función de esta matriz. Entonces, va a ser el A21 por su cofactor más el A22 por su cofactor más el A23 por su cofactor. Esa sería la fórmula general, digamos. Esta es la forma general. Una vez que yo tengo la forma general, yo voy a decir, ahora voy a ir viendo qué cofactores me hacen falta calcular. Me hace falta este cofactor y ese cofactor. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a calcular ese cofactor? Acuérdense, la formulita de los cofactores, el cofactor CIJ, era menos 1 a la I más J por el menor IJ. O sea que yo necesito a su vez también tener ese menor. Bueno, entonces, para ese menor, ¿sí? Acuérdense que nosotros necesitamos suprimir filas y columnas, porque decían que era una submatriz. Entonces, vamos a ir a calcular el cofactor 2,1. Entonces, el cofactor 2,1, como es el 2,1, va a ser el menos 1 a la 2 más 1, que es 3, por el menor 2,1. ¿Y quién es el menor 2,1? Ese es nuestro trabajo ahora. Entonces, fíjense, el menos 1 a la 2 más 1, 2 más 1 es 3. O sea que menos 1 a las 3, a la 3 sigue siendo menos 1. Ahora, ¿quién es este menor? Según lo que vimos en la diapositiva anterior, el menor era el determinante de la submatriz de A que se obtenía al suprimir la fila I, en este caso la fila 2, y la columna J, la columna 1. Entonces yo eso es como que lo borro, lo tapo, lo anulo y me fijo con qué me quedo. Me quedo con menos 2, 3
y con 3, 5. Entonces, esta que está acá en el interior es la submatriz de A que se consiguió al eliminar la fila 2 y la columna 1. Entonces, ¿cómo era el determinante de esta matriz? Entonces, el menos 1 sigue estando y ahora el determinante era esto por esto, que me queda 10, menos esto por esto, que me queda 9. Entonces 10 menos 9 es 1 y el menos 1 sigue estando. Entonces menos 1 por 1, menos 1. ¿Qué otro cofactor tengo que calcular ahora? El 2, 2. Entonces vuelvo a tener la matriz. No es que todas las veces yo la tenga que copiar, sino que la estamos mostrando para que se vea en cada término qué se tiene que hacer. Entonces, ahora necesitamos el 2, 2. O sea que yo de esta matriz tengo que eliminar la fila que tiene al elemento y la columna que tiene al elemento 2, 2. ¿Sí? Acá eliminábamos la fila que tenía al 2, 1 y la columna que tenía al 2, 1. Entonces ahora vamos a eliminar fila 2 y columna 2. Entonces, formulito. El C22 o el cofactor 22 es menos 1 a la 2 más 2 por el menor 2, 2. Menos 1 a la 2 más 2 es menos 1 a la cuarta, que eso me queda 1. El menor 2, 2 es el determinante de qué matriz, de la 1, 0, 0 menos i. 1 por ese determinante yo directamente puedo decir que es el valor del determinante S. ¿Y ese determinante cuánto vale? 1 por menos 5, menos esto por esto que me da 0, porque 3 por 0, 0. Así que me queda 1 por menos 5, que es menos 5. Ahora, ¿qué cofactor me queda calcular? El 2, 3. Entonces, voy a volver a mirar la fila y voy a decir, el 2, 3 es el cofactor del elemento 2, 3, que es este. Entonces yo ahora tendré que eliminar la fila que tiene al elemento y la columna que tiene al elemento. Entonces ahora el cofactor 2, 3, ¿quién va a ser? Va a ser menos 1 a la 2 más 3, que es 5. O sea que menos 1 a la 5 me queda este menos 1. ¿Por quién? Por el menor 2, 3. Y el menor 2, 3 era justamente el determinante de qué matriz. De la que queda acá. 1 menos 2, 0, 3. Entonces me queda menos 1 por el determinante de esta matriz. ¿Cuál es el valor de este determinante? Este por este, 1 por 3, 3, menos esto por esto que me da 0. Y el menos 1 no lo pierdo. Entonces menos 1 por 3 es menos 3. Bien, entonces tengo los 3 cofactores calculados. Entonces ahora vuelvo a la fórmula ya reemplazando cada elemento. Entonces, el elemento 1 por su cofactor que es menos 1. El elemento 4 por su cofactor que es menos 5. Y el elemento menos 2 por su cofactor que es el menos 3. Entonces me va a quedar menos 1, menos 20 más 6. Entonces me queda menos 21 más 6 menos 15. Entonces ese es el valor del determinante. Como vemos, se han hecho muchos calculitos acá. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos quiere decir esto? Que si para orden 3 he hecho todos esos cálculos, imagínense
todos los cálculos que hay que hacer a medida que los órdenes van aumentando. Entonces, a medida que el orden va aumentando, necesito más esfuerzo y necesito más trabajo y necesito más tiempo. Entonces, una forma de ahorrar esfuerzo y ahorrar tiempo es conocer las propiedades de la función determinante. Otro ejemplo sería calcular el determinante empleando una columna. Por ejemplo, la columna 1. Entonces, si escribimos la fórmula, ¿qué nos va a quedar? Si es por la columna 1, esta es la columna 1, entonces nos va a quedar el A11 por el C11 más el A21 por su cofactor más el A31 por su cofactor. Entonces, ¿qué nos va a quedar? El 1 por su cofactor, el 1 por su cofactor y acá nos va a quedar 0 por su cofactor que se me hace 0. Entonces, si yo ya me doy cuenta de esto, ¿qué va a pasar? Yo solo tendría que calcular el cofactor 1,1 y el cofactor 2,1. El 3,1 no hace falta porque al multiplicar por 0, todo este término se me va a hacer 0. Entonces yo trabajaría menos por esta columna que por la fila 2 que se calculó anteriormente. Entonces esto nos dice que una buena estrategia para trabajar menos también es elegir filas o columnas que tengan elementos cero, porque de esta forma hay cofactores que no se necesitan calcular. Bueno, entonces, con estos dos ejemplos hemos visto ya primero que se puede ahorrar esfuerzo buscando filas o columnas que tengan elementos cero, o bien vamos a ahorrar esfuerzo aplicando las propiedades. Y eso ya va a quedar para la próxima entrega. Así que nos vemos luego.